y más de lo bíblico. Luego, cuando yo converso con uno de ellos, le digo, a ver, vamos a platicar de este libro, de su trasfondo, de su propósito, ¿me puedes dar un resumen? Y no sabe nada, ¿no? Ay, no sé qué será, pero sí hablo lenguas, sí me gusta bailar, sí me gusta caerme para atrás, ¿no? Sí me gusta esa práctica de mi iglesia. La iglesia de Cristo no se ha de conocer por su práctica, ¿eh? Refiriendo, mejor dicho, a sus prácticas, ¿ya? Sus prácticas. No, 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 no. La iglesia de Cristo, lo dijo el Señor Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos en el amor que tenéis los unos para con los otros. Carácter cristiano. Si no hay amor, dice Pablo en Corintios 13, de nada sirve, ni los dones, ni la práctica, ni la buena obra, nada de lo que haga sirve si no hay el amor. Carácter cristiano. Madurez cristiana. La iglesia de Cristo se ha de conocer porque alumbra, porque brilla con el amor de Cristo. Efesios 4:16, ¿qué dice? Que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento según, dice, los miembros del cuerpo, los tuétanos, las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, siguiendo a la cabeza la verdad que es Cristo y fortaleciéndose por el vínculo del amor, carácter cristiano. Entonces, tú cuando alguien te traiga esas versiones, no me importa cuántos años de tradición o de historia tenga tu iglesia, tu religión, cuántos dogmas tengas, cuántas prácticas tengan, no me importa porque la Biblia me dice que la iglesia de Cristo se ha de conocer por su carácter. Entonces, una vez escribí un artículo que se llama ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿No? Miles fueron a ver ese artículo. No sé si por chismosería o porque querían aprender la palabra, ¿no? A ver, ¿cuál va a decir de repente? ¿La católica, la evangélica, la mormona, no sé, los islam, los de Crislán que son nuevos? ¿Cuál será la iglesia verdadera, no? Y ahí coloqué varios principios bíblicos de cómo identificar una iglesia verdadera de Cristo. Y todos eran principios que tienen que ver con el carácter. Por ejemplo, para poner un ejemplo, la iglesia de Cristo no podría perseguir a sus enemigos. ¿Por qué? Porque el carácter cristiano, la bandera del carácter cristiano es el amor, inclusive el amor a los enemigos. Por eso la verdadera iglesia de Cristo no podría perseguir a sus enemigos. Ya, solamente con ese dato ya quitamos de la lista a cuánto número de religión y denominaciones del mundo. Porque en su historia, aunque muy orgullosos de su historia, pero han perseguido, han masacrado, han matado a sus enemigos, inclusive han matado a la misma iglesia del Señor. O sea, a los mismos creyentes los han perseguido. ¿Fácil, sí o no? O sea, ¿de qué me sirve tener tradiciones, dogmas, sacramentos, concilios? ¿De qué nos sirve si es que yo he perseguido o mi iglesia ha perseguido a sus enemigos? Mancharon totalmente el carácter cristiano. No sirve de nada. Tradición, historia, nada. Así que la iglesia de Cristo no se ha de conocer por su denominación tampoco. Ay, no, sí, pastor, yo soy pentebautista del séptimo día. No, 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 no. La iglesia de Cristo no se ha de conocer por su denominación, por su historia, ¿no? Por nada de eso, sino por el carácter cristiano. ¿Refleja esa iglesia a Cristo? ¿Esa iglesia ama la doctrina de Cristo? ¿Esa iglesia vive en la comunión de Cristo? ¿Eh? Todo eso, hermanos, en conjunto es el carácter cristiano. Así que estas evidencias del Nuevo Testamento, como le dije la semana pasada, no solamente es para aplicarnos a nosotros mismos, sino para evaluar todo grupo, todo maestro, todo predicador, que hoy día hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo de aquello. Por supuesto, eso no quiere decir de ninguna manera que los cristianos son perfectos en cuanto a la conducta. Eso no quiere decir. Pero estamos hablando como iglesia. Estamos hablando de lo que Cristo hace en su iglesia. Cristo cómo forma a su iglesia, cómo conduce a su iglesia. ¿Sí? Cada miembro atraviesa un proceso de perfeccionamiento. ¿No es así? Así que sin llegar al extremo de pensar de que porque somos la iglesia todos tienen que andar en perfección de vida.
Ese es el estándar. Mas en la práctica, el cristiano está siendo perfeccionado. Por eso que la Biblia manda también a su iglesia, ¿a qué? A discipular, a enseñar, a exhortar, a corregir, a estimular, a animar. ¿Sí o no? Claro, porque si ya de por sí, siendo un recién nacido o un nuevo nacido de Dios, ya fuera perfecto, ya no habría necesidad de esos principios, pues. Ya todos andaríamos, ok, ¿no? Perfectos. Entonces se sobreentiende que la iglesia, aunque tiene el carácter de Cristo en sí misma, como iglesia de Dios, cada miembro está atravesando una madurez, un crecimiento, como cualquier niño que ha nacido y necesita su crecimiento, su alimento, su cuidado. Así que esos dos conceptos tienen que estar siempre en equilibrio, ¿sí? Pero de ahí, añadir cosas extras a la palabra para decir, esta iglesia mía es la verdadera, no, porque la Biblia ya dejó sentado cómo es la iglesia de Cristo. Evidencia del Nuevo Testamento, hemos visto la vez pasada el hambre por la palabra de Dios. De ahí vamos a rescatar también el principio siguiente, que dice así, que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, inefable, es decir, sin error y que por lo tanto también es suficiente, suficiente. De manera que la iglesia de Dios, que es verdadera, conserva este principio, que la Biblia y solo la Biblia es la única regla de fe y de conducta para el creyente. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? La Biblia y solo la Biblia es la única regla de fe, es decir, de todo lo que vamos a creer y de conducta, de cómo vamos a vivir, qué vamos a practicar, ¿sí? Del creyente. No podemos decir la Biblia más, ¿no? A ver, la Biblia más el libro de Mormón, no podría ser. Se contradeciría a la misma Biblia. No es la Biblia más los escritos de Elena de White. No se puede. La Biblia más los artículos de Rutherford. No se puede. ¿Ya? La Biblia, vamos a ver. La Biblia más los concilios, las gulas papales, los dogmas, tradiciones de la iglesia. No se puede. ¿Eh? La Biblia más las visiones, revelaciones extrabíblicas como sueños, profecías, videntes, apóstoles, profetas, tampoco podría ser, ¿eh? Hay muchos evangélicos que se jactan, ay, mira que ellos añaden a la Biblia el mormón, el testigo de Jehová, el adventista, dicen así, ¿no? Añaden a la Biblia y ellos también añaden. ¿Cómo? Con sus visiones, sus profetas, pseudos maestros, sus revelaciones extrabíblicas, como sueños. Ahí están viviendo de revelaciones extrabíblicas o no. Y por lo tanto están añadiendo a la escritura. Claro que sí. Entonces no conservan el principio de solo la Biblia. La Biblia no solamente es perfecta y sin error, sino que es suficiente. Y te lo compruebo fácilmente con un versículo doble de la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, fácil, ¿no? Alguien que te diga, a ver, ¿por qué tú crees que la Biblia es suficiente? Dicen, ¿no? El católico no le gusta eso. No, 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 no me gusta solo la Biblia. Tiene que ser Biblia más tradición, más papa, más concilio, ¿no? Más historia, más dogma. No, 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 no. El evangélico también dice, no, 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 no puede ser solo la Biblia. También tiene que ser profecías, lenguas, visiones, sueños, apóstoles, ¿no? Hoy día han añadido también sínodos, presbiterios. Imagínate soñadores en la iglesia que están a veces teniendo revelaciones a la par o encima de la Biblia. Y eso no podemos permitirlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. La verdadera iglesia se conservará en este principio. Solo la Biblia, hermanos, inerrante, inefable, palabra de Dios inspirada, pero también suficiente. Muy bien. Dice ahí la palabra de Dios, verso 16 y verso 17. Verso 16 y 17, segunda de Timoteo, capítulo 3. Alguien que te diga, ¿por qué la Biblia es suficiente? ¿Por qué no usas más? Sácale esta escritura. Por supuesto que podemos sacar mucho más, pero por causa del tiempo, hoy por hoy solamente esto, ¿ya? Toda la escritura, ojo, toda. No dice un poco de la escritura, una parte, no, no, toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, alguno me va a decir, pastor, ahí se refería al Antiguo Testamento solamente. No,
¿Por qué? Porque en el contexto y en la primera carta, en el capítulo 5, Pablo había citado a Lucas, que es el Evangelio de Lucas, que está en nuestro Nuevo Testamento. Y lo había citado al lado de Deuteronomio, cuando él dijo, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, Deuteronomio. Y, añade Pablo, digno es el obrero de su salario, Lucas. Eso lo escribió el Evangelio de Lucas. Y Lucas ni siquiera era apóstol, ¿eh? Entonces, evangélicos que todavía no saben que Lucas no fue apóstol, ¿eh? Pero escribió un evangelio y el libro de Hechos, palabra inspirada de Dios. Pablo lo reconoció y dijo la escritura al lado de Deuteronomio. Por lo tanto, cuando Pablo dice toda la escritura, no solo se refiere a el Antiguo Testamento, también se refiere a las cartas, a los evangelios que en ese momento se estaban escribiendo. Pedro también lo va a reconocer en 2 de Pedro 3, más o menos del 15 al 18, si lees, él reconoce las epístolas de Pablo como las escrituras. Así que no pienses que aquí se refiere solo al Antiguo Testamento, sino a toda la escritura, toda la revelación de Dios. Dice, es inspirada por Dios. Quiere decir que Dios la ha revelado y Dios la ha establecido. La inspiración tiene que ver solo con el texto bíblico, hermanos. Dios no inspira para canciones, Dios no inspira para sueños. Toda vez que la Biblia habla de inspiración, en la Biblia se refiere al texto bíblico. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La otra vez que encontramos esa palabra inspiración es en 2 de Pedro 1, 19 al 21, donde el apóstol Pedro también lo conecta con la palabra profética más segura, los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, inspiración es solo con la Biblia, ¿eh? Nada que Arturito dice, hoy el Espíritu me inspiró y escribí una canción. No, no, no. La inspiración es para la escritura, la palabra de Dios que por supuesto ya fue sellada, por lo tanto no hay más inspiración. Muy bien, toda la escritura es inspirada por Dios y dice útil. ¿Qué significa que la palabra útil? Que es onésimo, ¿no? ¿Qué significa útil? Útil, pues, pastor. Muy bien, gracias, hermano. Útil significa que tiene un uso, que es eficaz, ¿no? Útil quiere decir que es usable, pues, que es eficaz, ¿ya? Que no es en vano, que tiene, no es como un adorno, ¿no? ¿Un adorno para qué sirve? Para adornar nada más, ¿no? Para la estética. Pero no, la Biblia es como un instrumento porque se puede usar, es útil, es eficaz. En otro pasaje dice la palabra viva y eficaz. Muy bien, dice ahí útil para qué. Vamos a ver ahí 4 cosas elementales en la formación del carácter cristiano. Dice útil para enseñar, luego útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir. 4 cosas que el creyente necesita en todo su andar cristiano para siempre y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Eso es todo lo que necesitamos. Enseñanza quiere decir que ahí nos informamos de la instrucción bíblica, de la palabra de Dios. Redarguir quiere decir que ahí nos convencemos, Dios nos convence con su palabra de lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Corregir, la Biblia es útil, dice, es el instrumento para corregirnos, para volver siempre al camino correcto de la palabra de Dios. Y luego dice instruir, lo cual quiere decir permanecer en el camino. La Biblia es útil para que el cristiano siga adelante permaneciendo en ese camino de la palabra de Dios. La Biblia es útil, hermanos, para perfeccionar en todo al creyente y lo va a aclarar en el siguiente verso. A fin, que quiere decir propósito, ¿no? Con el propósito de que el hombre de Dios, ahora, ¿quién es el hombre de Dios? ¿Quién es el men? El hombre de Dios. Yo, dice Arturito. Yo, dice, no, está bien. Hay que personalizar la Biblia, pero no tanto, Arturito, no tanto. Muy bien. Ahora, según el contexto, primariamente hay que aplicarlos a los siervos de Dios.
Los siervos de la palabra, porque se está haciendo un contraste con los que son falsos maestros, los que van a tener ese carácter que ya hemos visto en todo el capítulo 3, pero Timoteo también se diferencia de ellos por no solo su doctrina, sino su carácter. Y le dice Pablo, tú Timoteo, has adquirido ese carácter, lo dice en el verso 14, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, de manera que el siervo Timoteo fue formado por la palabra de Dios. Pero en el contexto también el Pablo dijo en el verso 12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, lo cual quiere decir que Timoteo, así como él fue formado en la palabra, tenía que formar a otros. Por ejemplo, en el capítulo 2, ya le había dicho en el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿qué? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, la palabra de Dios era para formar a un siervo de Dios. Pero ¿de dónde Timoteo formaba a un siervo de Dios? ¿De dónde? No, de los creyentes fue. De los creyentes fue. Y ahí Timoteo formaba a los que van a ser los siervos de la palabra de Dios. Pero también, tanto en la primera carta como aquí, se da principios para toda la iglesia, ¿o no? Inclusive para la mujer. O sea, la función de Timoteo era conducir a la iglesia. Pablo le dijo, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente. De manera que, hermanos, cuando la Biblia dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ahí el fin es que cada creyente se vuelva un siervo de Dios. Es la formación del creyente. Y sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, yo quiero que señales ahí cuántas veces aparece el término todo. ¿Ya? La palabra todo. Ahí, disculpen ahí la bulla que siempre que predico, el camionero dice, voy a pasar por la iglesia de Pastor Jonatán, ¿no? Ya tenemos una conexión así, no sé, ya de siglos, hermanos. Lo mismo nos pasaba cuando estábamos en el local anterior, ¿no? Siempre que el pastor va a predicar por ahí, voy a pasar por su iglesia, dice, ¿no? Y hace tremenda bulla que acá nos ensordece a todos. Muy bien. No se preocupen, hermanos, son las tribulaciones y las persecuciones que hay que sufrir por la palabra. Muy bien. A ver, estamos en 2 de Timoteo capítulo 3. Dice, a fin de que el hombre de Dios, verso 17, sea perfecto, mira, enteramente preparado para toda buena obra. Y el verso 16 dice, toda el común ahí es todo. Toda la escritura es para todo. Toda la escritura es para todo. Porque, ¿qué va a hacer la escritura? Te va a preparar para toda buena obra. De manera que la escritura es suficiente o no. Amén. ¿Qué necesitamos aparte de la escritura? Pablo dice, y toda la escritura más esta revelación, este sueño, este profeta, no, 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 no. Toda la escritura es suficiente. ¿Para qué? Para hacer de ti un hombre, dice, perfecto. ¿Qué es la palabra perfecto? ¿Qué significa? ¿Mm? Teleios. Repite, teleios. Están hablando lenguas, hermano. A ver, es íntegro, completo, maduro. Por eso dice en el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya tergiversaron todo ya. ¿Ya? Ni en camino de pecadores. ¿Qué ha hecho? Han dado pues. Y aquí dice el siguiente verso. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Madurez. Madurez. Si tú lo complementas eso con el Salmo 119, ¿cómo inicia el Salmo 119? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, ahí está otra vez, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que
guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Wow. Bueno, de ahí les hago recitar todo, todo completo. ¿Ya? Todo el Salmo 119. No se preocupe. Pero ahí está. El Salmo 119 dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes? Los que guardan la ley de Dios, la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, aquí también, según Timoteo, nos va a conducir a esa madurez, a esa perfección. Y Pablo dice, toda la escritura es suficiente para ser perfectos y encima añade, enteramente preparado. Mira, esa palabra enteramente es la misma, que denota perfecto. Pablo a veces redunda siempre en sus términos y lo hace a propósito. Eres perfecto y perfectamente preparado. Qué interesante. Perfectamente preparado para toda, la palabra todo es plenitud. También es perfecto. Qué interesante. Para absolutamente toda. Entonces, toda. No hay nada fuera ahí. Toda buena obra. ¿Mm? ¿Cuántos creyentes, lamentablemente, el día de hoy no creen a la escritura que ha sido revelada y siempre piensan que necesitan algo más? Ay, no, pastor, yo no, la Biblia no, leo la Biblia y no pasa nada, yo necesito una uncioncita, ¿no? Necesito una caidita para atrás, necesito una campaña de unción, de milagro, de profetas que me den el soplido de la triple unción. Necesito más, pastor, necesito más. Necesito hablar lenguas. Una hermana allá en Arequipa me decía, extraño mi iglesia, porque la hermana se había pasado pues a los anabaptistas, ¿no? ¿Y por qué se había pasado? Porque una vez escuchó una prédica y dijo, bueno, palabra de Dios que nunca he recibido. Pero después me decía, extraño mi iglesia. ¿Por qué extrañas tanto tu iglesia? Es que allá sudaba yo, allá cantaba, lloraba, allá me temblaba todo mi cuerpo, decía, ¿no? Pero ¿cuánta destrucción recibías? No, no recibía palabra. Pero ¿cómo me gustaba eso? Porque cantaba, lloraba, sudaba, salía sudando, me decía. O sea, para ella la iglesia era un sauna, hermano. ¿Verdad? Dice, yo sudaba todo mi cuerpo y salía relajadita. Claro, por eso en la prédica estaba ahí roncando, ¿no? Porque estaba bien relajada, pues. Tanto que le hacían saltar, luego llorar, luego sudar. Ella salía, dice, livianita. Salía descargada, pastor. En cambio acá, un himno y palabra nomás. Ya estoy cansada de palabras. Quiero volver a sudar, quiero volver a llorar y a todo eso. Wow. Por más que le hablé, un tiempo después la hermana volvió a su congregación. Encima las hermanas allá le decían, vente para acá, ¿no? Acá tiene la unción, acá tiene la ley. Y bueno, después se desanimó la hermana y se volvió. ¿Por qué? Porque a veces la experiencia y las emociones lamentablemente pueden más en el factor humano. Y cuando no ha habido instrucción, nos gana más la experiencia y la emoción. A todos hermanos que estén por ahí saliendo de estas tendencias, porque tengo muchos que me han escrito, pastor, he decidido salir de aquí porque aquí solamente hay experiencia, pactos, prosperidad, milagros, pero no me instruyo en la palabra. A ellos les digo, manténganse firmes, porque yo sé que al principio es una lucha, van a extrañar, como extrañaba esta hermana, esas emociones, esas convulsiones, ¿no? Esos trances, lo van a extrañar porque el cuerpo es así, pues. Manténganse firmes. Van a ver cómo poco a poco esta palabra escrita de Dios se hace viva y eficaz también en su vida, en su corazón. Luego no van a querer otra cosa más que palabra de Dios. Van a estar, hermanos, llenos de la palabra de Dios. Y cuando por ahí les den un alimento diluido, como la vez pasada estaba en un restaurante donde vamos siempre a comer un menú, pero esa vez se nos antojó un plato extra, un rico ceviche. ¿A qué peruano no le gusta el ceviche? A ver, levante la mano aquí, ¿qué peruano no le gusta el ceviche? Se va a la iglesia. Muy bien, se va a la iglesia. Muy bien. No le gusta, no, sí, están levantando las que le gustan. Claro, a los peruanos nos encanta el ceviche, ¿no es así? Entonces yo me antojo un ceviche, aparte de mi menú, y veo la carta y decía 20 soles, Dios mío, decía yo. 20 soles por un platito de ceviche. Ni siquiera un platazo, una fuente, ¿no? Un platito nada más.
Pero dije, si es 20 soles, de repente estará bueno. No importa, una vez al año hay que comer, hay que darse un gustito. Pedí y gasto, con qué ganas fui a comer y cuando lo puse en mi boca, ay Dios mío, era pura cebolla, hermanos, pura cebolla con agua. 20 soles. Mi esposa me dijo, nos dolió pagar esto. Digo, sí, sí, esto nos ha dolido pagar, porque esto muy desabrido, sin sabor, ¿no? Aguado. Wow. Pero ¿por qué a otra gente se lo comía, pero tú veas como un manjar? ¿Ah? Ah, pues es exquisito. No, no, porque ya antes había probado un exquisito ceviche del fondo marino, pues. ¿Ah? Ya me habían hecho probar el buen ceviche. Entonces, cuando pruebas lo otro, tú dices, ay, no, este no es ceviche. Me han engañado, me han estafado, me han dado gato por liebre. Hermanos, cuando tú estás saturado de la palabra y por ahí va a llegar alguna otra vianda, ¿no? Algún alimento diluido por ahí, tú vas a escuchar y vas a decir, "Ay, esto no es palabra de Dios". Mira, yo no tengo que estar andando atrás de cada uno de los miembros de mi congregación a decirles, a ver, ¿qué estás escuchando, no? A ver tú, qué puro hermano Aldustin, caramba. No, tú, caramba, ¿qué estás escuchando a Alejandro Bullón ahí? No, no, yo no tengo por qué estar observando a quién escuchas y quién no. ¿No es así? ¿A quién estoy supervisando? Deja de ver ese canal de YouTube, por favor, pásate argumento bíblico. No, yo no estoy ahí supervisando, diciéndole a ver qué ven, qué escuchan, qué no. Porque yo creo en el poder de la palabra de Dios, eficaz, que dice el apóstol Pablo, actúa en vosotros los creyentes. Y cuando un creyente tiene palabra de Dios en su corazón, hermano, escuchen lo que escuchen, no se va a saciar, lo va a encontrar diluido, ¿no? No va a llenarse, va a decir, esto no es palabra de Dios, porque tienes al Espíritu Santo que te guía y tienes la palabra implantada en tu corazón. Entonces no necesitamos hablar mucho de las falsedades, necesitamos sembrar más y más la palabra. El creyente va a tener hambre por la palabra de Dios. Muy bien. Hermanos, para terminar, vamos a lo siguiente. Romanos capítulo 6, verso 1 y verso 2. Romanos capítulo 6. Así como el creyente tiene hambre por la palabra, también tiene hambre y deseo profundo por santidad. ¿Sí? Romanos capítulo 6, verso 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El deseo profundo por santidad. Ahora, hermanos, este deseo por santidad va a crecer también a medida que crece mi deseo por la palabra de Dios. No puede haber deseo de santidad sin hambre, sin palabra de Dios. Alguien alguna vez dijo, este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro. El Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es ese agente de parte de Dios para nuestra limpieza. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya no tenéis necesidad de que los estemos limpiando. No, no puedes venir aquí, pastor, una limpia, hágame una... No, Señor. ¿Ya? Hermanos que vienen a la iglesia pensando que vamos a hacer una limpia acá. Vamos, vamos como un plumero, a sacudirle, a echarle agua bendita. ¿No? Hay hermanos que piensan así, pastor, póngame la mano. ¿No? Ay, sí, para ser santo, para transformarme, dice. Dios mío. No, es palabra de Dios en tu vida lo que te lleva al camino del crecimiento, de la madurez espiritual. El creyente va a crecer en santificación a medida que crezca en la palabra. Muchos por ahí me cuestionan el asunto de la salvación, ¿no? Cuando dicen, ah, tú crees que ya somos salvos, entonces puedes andar en pecado, entonces puedes vivir
en libertinaje, puedes hacer todo lo que tú quieras con tal que ya eres salvo. No le digo, porque la seguridad de salvación trae hambre por la palabra de Dios y el hambre por la palabra trae deseo profundo de santidad. El cristiano ahora lucha, ¿no? Y yo tengo aquí a hermanos débiles que vienen y vienen llorando a veces, compungidos, dicen, pastor, y de repente no soy salvo. ¿Por qué, hijo? Porque estoy luchando con un pecado. Y le digo, eres salvo. ¿Cómo es eso? Es que estás luchando, pues. Solo el vivo lucha. Solo el hombre nacido de Dios tiene hambre. A mí me preocuparía que no luche, ¿no? Si lucha es porque ha nacido de Dios. Si combate, si siente esa lucha interna es porque es de Dios, obviamente. ¿No? Verso 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La salvación está ahí, esperándonos como una meta, un destino que sí o sí el creyente va a llegar porque es más que vencedor en Cristo. Pero dice ahí, nuestro fruto, entre tanto, vamos camino a la vida eterna, es la santificación. Entonces el creyente tiene ese deseo por crecer en santificación en una manera normal y natural, porque eso es lo que produce Dios en su vida. Es Dios que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice el apóstol Pablo Filipenses 2:13. ¿Mm? Entonces ahí la palabra de Dios nos confirma de que vamos sí o sí a crecer en santidad. Y ustedes mismos evalúense, ¿no? Desde que llegaron a Cristo, desde que comenzaron a recibir el discipulado, hasta el día de hoy, ¿han crecido o han decrecido? ¿Mm? Sería preocupante, ¿no? No, pastor, retrocedí yo 100 pasos. Sería preocupante, ¿no? No, hemos crecido. ¿Por qué hemos crecido? ¿Porque somos buenos? No, porque la gracia de Dios está en nuestras vidas y es Él mismo, Señor, que nos perfecciona. Por eso que Él produce este deseo grande de santidad. Y al mismo tiempo nos compunge, porque de ahí pasando al capítulo 7, el apóstol Pablo mismo va a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se refería a la época cuando un condenado era atado literalmente a un cadáver y así era enterrado vivo. ¿Te imaginas? Atado a un cuerpo que se está pudriendo. Pablo toma esa expresión de esta condena de la época para decir, yo vivo atado a un cuerpo de muerte y de pecado. Es su propio cuerpo. Entonces Pablo va a decir, yo lucho con esto que mora en mi cuerpo, en mis miembros. Entonces ahí el apóstol en el capítulo 6 nos ha dicho que ya somos libres del pecado, de su condenación, ¿no? De su acusación, de su consecuencia eterna. Sin embargo, en el capítulo 7 nos está diciendo que todavía luchamos con el pecado en nuestra carne. Más al capítulo 8 dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque hemos sido sellados, tenemos al Espíritu Santo, hemos sido regenerados, Él nos ha justificado y también ya hemos sido glorificados con Cristo. Entonces le da la seguridad necesaria al creyente para que tenga la fuerza suficiente para que luche con esperanza. El creyente no lucha desde la derrota. El creyente no lucha para conseguir victoria. El creyente lucha desde la victoria. El creyente lucha en el equipo ganador. ¿Eh? En el equipo ganador. ¿Sí? Por eso los peruanos cada vez que juega Perú estamos contentos, ¿no? Ya sabemos que va a ganar. ¿No es así? Ya somos del equipo ganador. Por eso nos hacemos barra, ponemos nuestra pantalla, ya sabemos que vamos a ganar. ¿No es así? Muy bien. Pero hermanos, en el equipo de Dios no hay perdedor. Por eso Pablo dice al final del capítulo 8, completando esa triada de batalla espiritual del creyente, él dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Peleamos desde
la victoria. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 9. Segunda de Corintios capítulo 5. Esta evidencia está ligada a la evidencia anterior, ¿no? Hambre por la palabra y deseo por santidad. Segunda de Corintios capítulo 5 dice el verso 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esto es lo que manifiesta un hijo de Dios. Procura, se esfuerza por ser agradable a Dios. No hay creyente que sea un nacido de nuevo que pueda decir yo soy salvo, por eso ahora vivo como quiero. Tal persona estaría demostrando más bien que nunca fue salvo. El creyente vive en temor, reverente hacia Dios, quiere agradarle porque eres su padre, ¿no? Entonces quiere vivir en santidad. Por más que el creyente quizás, como él lo espera, no tenga en una manera inmediata una perfección en cuanto a esa santidad, pero sin embargo tiene un deseo intenso. ¿Sí me dejo entender? No estoy hablando de que ahora debes caminar a 100 perfección de vida o si no, no eres creyente. Estoy diciendo que vas a tener ese deseo grande por santidad, ese anhelo por agradar a Dios, por vivir conforme a los principios de tu Padre Celestial. Por eso que, si tú lees Primera de Juan, dentro de poco vamos a ver un curso de una semana completa en Primera de Juan, interesantísimo. El tema principal ahí tiene que ver con desenmascarar a los falsos maestros, por tanto, falsos cristianos, ¿no? Y Juan va a utilizar una serie de evidencias que casi todo, la mayoría, tiene que ver con vida práctica, santidad. Solo algún aspecto se refiere a la teología, a lo que confiesa con su boca. Pero la otra cantidad de evidencias de los falsos maestros es su vida práctica, su vida de santidad. De manera que aquel que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que no anda conforme al amor no ha nacido de Dios. El que no camina en la luz no es de Dios, ¿no? El que no practica la justicia, entonces, no es de Dios, porque Él es justo. Y entonces toda la evidencia de Primera de Juan va a apuntar casi a la conducta, al hambre por santidad. Juan va a decir, a ver, ¿cómo identifican a un falso maestro? Porque en ese tiempo, hermanos, entraban a las congregaciones, que eran muchas, en casas, cualquier tipo de maestros, decían yo creo en Cristo, entonces tú no sabías si era de verdad o no. ¿Cómo se identificaba a un falso maestro? Número uno, por lo que confesaba, por su doctrina, hay que escucharle bien, ¿no? Y número dos, por su conducta. Si vive así, 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 no le crean. Este no es hijo de Dios. ¿Sí me dejo entender? Un verdadero cristiano tiene hambre de santidad. Ponte de pie, por favor. Un cristiano tiene, por tanto, una lucha en su interior. Como dice Pablo, el bien que quiero no hago, el mal que no quiero, eso hago. Y lucha, y gime, y por eso cae rendido, viene corriendo a los pies de Cristo. Hay una canción que a mí me gusta escuchar mucho, muy antigua, antiquísima, que se llama Como un niño. Y en la letra hay la hermana que canta, dice, todos piensan que yo soy fuerte, todos piensan que yo soy madura, perfecta, ¿no? Porque me ven así, me ven haciendo esto y el otro. Y ahí dice, y no saben que yo corro a casa como un niño y busco a Cristo. Y no saben cuánto necesito de Él. ¿Mm? A mí me encanta escuchar esa canción porque refleja lo que somos cada uno de los creyentes, de los siervos de Dios. Muchos podrán admirarnos por fuera, pero nosotros sabemos que tenemos una batalla interior. Y que si no fuera por Cristo, hermano, ya hace rato hubiésemos perdido la batalla. Casi nadie sabe que dependemos
enteramente de Él. Y podrán vernos servir y hacer cosas para Dios, pero en nuestra intimidad somos simplemente unos mendigos necesitados de su gracia y su misericordia. Y pendemos a sus pies como aquella mujer que derramó su perfume a los pies del Señor y sus lágrimas, porque necesitamos de Cristo cada día. No pienses que tu lucha te hace ajeno a Dios. Más bien tu lucha te confirma que eres hijo de Dios. Sigue adelante. Ten más deseo por la palabra. Instrúyete, no dejes la lectura. Esfuérzate. Sigue en el discipulado, sigue en la congregación, pero descansa a los pies de Cristo. No es con tu obra, no es con tu capacidad. Por eso es que muchos siguen derrotados, porque quieren pelear, pero pelean con su esfuerzo, pelean con sus méritos, con sus capacidades. Algunos introducen programas, actividades, obras. No, deja de luchar así. Lucha a los pies de Cristo. Él nos da la victoria. Pablo cuando dijo somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó y nos amará hasta el fin. Oramos al Señor. Padre, te doy